Solución al problema 2.14 del capítulo 2, leyes básicas de la sección de problemas para anexarlo a nuestro solucionario del libro de Fundamentos de Circuitos Eléctricos, cuarta edición de los autores Charles Alexander y Matthew Sadiku. La instrucción de este problema 2.14 nos dice lo siguiente. Dado el circuito en la figura 2.78, utiliza la ley de voltaje de Kirchhoff para encontrar los voltajes ramales B1 a B4. Y este es el circuito que nos están indicando. Para resolver ese ejercicio, nos dicen que debemos utilizar la ley de voltaje de Kirchhoff, la cual nos dice lo siguiente: la sumatoria de los voltajes dentro de una malla van a ser igual a 0. Entonces, una vez dicho esto, lo primero que haremos es identificar las mallas y el sentido de la corriente de cada malla. Esta va a ser la primera malla y su sentido de la corriente va a ser el siguiente. Esta es la segunda malla y el sentido de la corriente va a ser el siguiente. Este va a ser la tercera malla y esta va a ser la cuarta malla. Una vez dicho esto, lo que haremos es analizar malla por malla y comenzaremos con la malla 4, debido a que vamos a poder encontrar un valor y este valor nos va a permitir encontrar los demás. Entonces hagamos el análisis para la malla 1. Primeramente vemos que la corriente entra por este elemento por su terminal negativo y sale por su terminal positivo. Por lo tanto, su voltaje va a ser negativo, es decir, menos B4. Ahora, la corriente va a entrar a este elemento por su terminal positivo y va a salir por su terminal negativo. Por lo tanto, este voltaje de 2 volts va a ser positivo. Ahora, la corriente va a entrar a este elemento por su terminal positivo y va a salir por su terminal negativo. Por lo tanto, este voltaje va a ser positivo. Hemos planteado la ecuación. Ahora realizamos la suma de 2 volts más 5 volts y eso da como resultado que menos B4 más 7 volts va a ser igual a 0. Ahora menos B4 lo pasamos del otro lado de la ecuación para dejarlo positivo, para obtener que el voltaje 4 va a ser igual a 7 volts. Y esta es nuestra primera respuesta. Ahora haremos el análisis para la malla 3. En la malla 3 comenzamos con este elemento. La corriente entra por su terminal positivo y sale por su terminal negativo. Por lo tanto, este voltaje va a ser positivo. Ahora, la corriente entra por este elemento en su terminal positiva y sale por su terminal negativa. Por lo tanto, el voltaje va a ser positivo, es decir, más B3. Ahora, finalmente, la corriente entra por este elemento en su terminal positivo y sale por su terminal negativo. Por lo tanto, este voltaje B4 va a ser positivo y lo igualamos a 0. Ahora ya conocemos el valor de B4 debido a que lo acabamos de obtener. Ese voltaje va a ser de 7 volts. Entonces lo sustituimos para obtener lo siguiente: 4 volts más el voltaje B3 más 7 volts va a ser igual a 0. Ahora realizamos la suma de 4 volts más 7 volts y eso va a dar como resultado
que B3 más 11 volts va a ser igual a 0. Ahora despejamos los 11 volts pasándolos del otro lado de la ecuación para obtener que el voltaje 3 va a ser igual a menos 11 volts. Y esta es nuestra segunda respuesta. Ahora vamos a hacer el análisis para la malla 1. En la malla 1 comenzamos con este elemento. La corriente entra por su terminal negativo y sale por su terminal positivo. Por lo tanto, este voltaje va a ser positivo. Repito, este voltaje va a ser negativo. Ahora, la corriente entra a este elemento por su terminal positivo y sale por su terminal negativo. Por lo tanto, este voltaje B1 va a ser positivo. Finalmente, la corriente entra a este elemento por su terminal negativo y sale por su terminal positivo. Por lo tanto, este voltaje va a ser negativo. Hemos obtenido esta ecuación. De igual forma, ya conocemos el voltaje B3, que es de menos 11 volts. Por lo tanto, podemos sustituir para obtener lo siguiente: menos 3 volts más B1 menos 11 volts va a ser igual a 0. Realizamos la multiplicación de menos por menos para obtener lo siguiente: menos 3 volts más B1 más 11 volts va a ser igual a 0. Ahora lo que hacemos es sumar menos 3 volts más 11 volts para obtener que B1 menos más 8 volts va a ser igual a 0. Ahora despejamos B1 pasando 8 volts del otro lado de la ecuación para obtener que el voltaje 1 va a ser igual a menos 8 volts. Y esta es nuestra tercera respuesta. Ahora hagamos el análisis para nuestra última malla, que es la malla 2. En la malla 2 tenemos los siguientes voltajes. Primeramente comenzamos con el voltaje de este elemento. La corriente va a entrar por su terminal negativo y va a salir por su terminal positivo. Por lo tanto, este voltaje va a ser negativo, es decir, menos B1. Ahora, la corriente entra por este elemento por su terminal negativo y sale por su terminal positivo. Por lo tanto, B2 va a ser negativo. Finalmente, la corriente entra por este elemento en su terminal negativo y sale por su terminal positivo. Por lo tanto, el voltaje va a ser negativo, es decir, menos 2 volts. Ahora, lo que haremos es sustituir el valor de menos B2. El valor del voltaje 2 no lo obtenemos. El que tenemos es el voltaje de B1, que es igual a menos 8. Hacemos la sustitución para obtener lo siguiente: menos por menos 8 volts menos B2 menos 2 volts va a ser igual a 0. Resolvemos la multiplicación de menos por menos 8 volts para obtener que 8 volts menos B2 menos 2 volts va a ser igual a 0. Ahora realizamos la resta de 8 volts menos 2 volts para obtener que
menos B2 más 6 volts va a ser igual a 0. Finalmente, pasamos menos B2 del otro lado de la ecuación para que quede positivo, obteniendo que B2 va a ser igual a 6 volts. Y hemos obtenido nuestro cuarto voltaje y de esta manera terminando este problema 2.14.